Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante. A mí me da mucho miedo la Biblia, weón, se lo juro, parce, lo lamento, parce, si alguien se siente ofendido por lo que dije, pero, parce, la Biblia tiene tanta información extraña que a mí me da miedo. Y oscuro acerca de la Biblia. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. La natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. Pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? Bueno, ningún ángel luce así, en realidad se ven así. De hecho son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas, y lo primero que dicen es no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla de que 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante. ¿No han pensado que Dios es arrogante, huevón? Pues, uy, qué gonorrea, pana, Dios, por favor, no se vaya a enojar. Dios, por favor. No se vaya a enojar por lo que dije ahí, pero en sentido de que si usted pone a pensar, Dios, cuidado, me quitas todo lo que me has dado por lo que voy a decir, ¿ok? Porque eso sí sería ser arrogante. No, sino que yo lo digo en sentido de que se supone que si usted no cree en Dios, usted se va al infierno. Entonces usted obligado tiene que creer paz, ¿sí me entiende? Estás obligado, mi hermano. Entonces es así, como que no sé. En caso de, sí, estoy trabado, pues, ya, sigamos. Adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia. Porque es que vea lo que dijo ese marica ahí. No tendrás un Elohim. ¿Cómo fue? Ay, no, parce. Estoy muy trabado ya. Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia.
En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Uy, sí, ¿cómo voy a decir que Dios es arrogante? Uy, gonorrea, parce. Vea, le voy a decir algo. Uy, gonorrea. Vea, eso lo llega a dar un pentecostés, weón, y no, ese marido mismo me busca y me manda al infierno, weón. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a... No, o sea, eso no es funa. Por ninguna razón es funa, weón, porque hay gente que cree y no cree. ¿Sí me entiende? Es la realidad. Yo no creo en la Biblia, yo lo he dicho muchas veces. Como yo decir algo de la Biblia y me van a funar porque Tini, es como que usted tiene su creencia en la Biblia, yo tengo la mía, me van a funar. O sea, es la realidad, weón. En realidad usted no lo pueden funar por algo que no cree, por algo con lo que usted no cree. Yo creo en un Dios, ¿sí me entiende? Pero no en el Dios, ni en el Dios que muchos creen, ni en la Biblia. Yo lo he dicho muchas veces. Pues lo que dice la Biblia de Dios hace ver como si Dios fuera una persona arrogante. Y yo no creo en la Biblia. Entonces, es mi opinión, ¿sí me entiendes? Si es una funa, pues uno fúnenme. A través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy. O en otras ocasiones también conocido como el gran Yo soy. Vea, yo todo se lo debo a Dios, ¿sí me entiende? Yo rezo, o sea, yo soy una persona creyente de Dios, pero lo que no creo es en la Biblia, porque siento que cuando algo lo manipula un humano, chao, nos jodimos, ¿me entiende? Eso lo habrá manipulado alguien, usted sabe que no tengo cómo darle total confianza a un libro, weón, la verdad, no tengo cómo. Mi mente no me da para eso, bro. O sea, yo siento que hay que ser muy inocente. Así yo le digo, marica, hay que ser muy inocente como para no creer que, que ese libro también lo habrán utilizado para beneficio propio para alguna u otra razón. Así como muchas iglesias roban dinero, no significa que todas roben, pero hay muchas que roban dinero porque hay gente que no es inocente y utiliza a los inocentes para eso, weón. La realidad. Hay muchas cosas que se pudieron manipular y nadie sabe. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. Ay, esto es real, weón. Yo no sabía nada de esto, brother. O sea que el Dios en realidad se dice es que JHBJBVJ. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice Yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. ¿Será que JH se llama así por eso? JH alguna vez ha dicho cómo se llama. Creo que todo el mundo sabe, pero el JH nunca ha dicho su nombre, ¿no? Que él dice que no le gusta decir su nombre. Ay, bueno, ya me estoy asustando mucho, weón, donde JH se habla al diablo. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que, como tal, no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se suicidó luego de traicionar a Jesús. Uy, no, gonorrea, qué miedo, huevón. Esa marica, ¿cómo va a poner ese efecto, huevón? Me cagué. Uy, parce. Esa marica no puede poner esos efectos, huevón. ¿Sabe que se me derritió la mierda, huevón? De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles.
Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura, y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día, así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos, pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó. No, pa, esos libros, weón. Yo no creo en esos libros, weón. Contradicen y Al todo. mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Milagros. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora callejera de adultos, y fue rescatada de esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas, y debido a todas las interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra, pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán, pero al haber sido creada de esta forma y no como Eva, que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán, pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no... Se alargó mucho el video, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, no creo mucho en la Biblia que digamos, muchachos, la verdad.